Bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias y chismecitos del mundo del espectáculo turco. Es un placer enorme tenerlos por aquí otra vez. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy, como ya habrán visto en el título, tenemos una noticia que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a todos boquiabiertos. Prepárense porque vamos a hablar de un momento súper emotivo entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, escucharon bien. Aquellos que todavía suspiramos por su relación, prepárense para emocionarse. Pero antes de que nos sumerjamos en todos los detalles jugosos, quiero recordarles a todos los nuevos por aquí, y también a los que ya son de la casa, que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Tenemos chismecitos calientes, noticias exclusivas y análisis profundos de todo lo que pasa con sus actores turcos favoritos. Así que no se lo pierdan, únete a la familia. Ahora sí, vamos al grano. Últimamente hemos visto cómo ambos han estado enfocados en sus carreras individuales, cosechando éxitos y brillando con luz propia. Hande con sus proyectos de actuación y su incursión en el mundo empresarial, y Kerem conquistando corazones con su talento y carisma. Pero como bien sabemos, la llama de lo que fue a veces deja brasas que pueden reavivarse. Y es que, mis queridos amigos, la noticia que tenemos hoy es que Hande Erçel fue impactada, sí, con mayúsculas. Impactada por un gesto de Kerem Bürsin. La conmovió profundamente. ¿Pero qué pasó exactamente? ¿Cuál fue ese gesto que logró tocar las fibras más sensibles de Hande? Bueno, agárrense de sus asientos porque aquí viene la bomba. Recientemente se celebró un evento benéfico muy importante en Turquía, una gala para recaudar fondos para una causa que ambos apoyan fervientemente, la protección de los animales. Tanto Hande como Kerem, reconocidos amantes de los animales, fueron invitados al evento. Y aunque sabíamos que asistirían, nadie esperaba la ola de emociones que se desataría. Durante la gala, se proyectó un vídeo con testimonios de personas que trabajan incansablemente por el bienestar animal. Era un vídeo conmovedor, lleno de imágenes impactantes y mensajes poderosos. Hande, como muchos de los presentes, se emocionó profundamente con el contenido. Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría después. Después de la proyección del vídeo, Kerem tomó el micrófono. Y no para dar un discurso formal y aburrido, sino para compartir una experiencia personal. Kerem relató una historia sobre un perro callejero que había rescatado hace años, un perro al que le había dado un hogar y mucho amor. Contó cómo ese perro, al que llamó Ansel, le había cambiado la vida, enseñándole el verdadero significado de la lealtad y el amor incondicional. La historia de Kerem era preciosa, llena de detalles enternecedores y momentos divertidos. Pero lo que realmente conmovió a Hande fue la forma en que Kerem hablaba. Se notaba la pasión, la sinceridad y el profundo amor que sentía por los animales. Y no solo eso, Kerem también aprovechó la oportunidad para elogiar públicamente el trabajo de Hande en la defensa de los derechos de los animales. Dijo algo así como: Hande es una persona increíblemente generosa y comprometida con esta causa. Siempre está dispuesta a ayudar y a usar su plataforma para crear conciencia. Admiro profundamente su dedicación y su gran corazón. Imagínense la escena. Hande sentada entre la multitud, escuchando las palabras de Kerem. Palabras llenas de admiración, respeto y cariño. Testigos presenciales aseguran que Hande se emocionó muchísimo. Se le llenaron los ojos de lágrimas y una sonrisa dulce se dibujó en su rostro. Y ahí no termina la cosa. Después del discurso de Kerem, Hande subió al escenario para agradecerle públicamente sus palabras. Y ahí, mis amigos, fue donde la magia realmente sucedió. Hande dijo: Kerem, tus palabras me han llegado al corazón. Siempre he admirado tu pasión y tu compromiso con esta causa. Y estoy muy agradecida de tener a alguien como tú a mi lado, luchando por un mundo mejor para los animales. Se miraron a los ojos, una mirada que, según los presentes, lo decía todo. Una mirada llena de recuerdos, de cariño y quizás de algo más. Muchos afirman que se podía sentir la tensión en el aire, una tensión cargada de emoción y de sentimientos que, aunque intenten ocultar, siguen ahí, latentes. Por supuesto, las redes sociales explotaron. Los fans de Hande y Kerem no tardaron en comentar la noticia, inundando las plataformas con mensajes de apoyo, esperanza y emoción.
Hashtags como almohadilla Anker Forever y almohadilla Ande y Kerem juntos otra vez se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Será que este gesto de Kerem es una señal de que hay una posibilidad de reconciliación? ¿Será que el amor entre ellos sigue vivo? Es difícil decirlo con certeza. Lo que sí sabemos es que existe un cariño y un respeto mutuo muy profundo entre ellos. Y que a pesar de todo lo que ha pasado, siguen conectados por una causa que les apasiona a ambos. Ahora bien, seamos realistas. La vida de las celebridades es complicada. Están constantemente bajo el escrutinio público y tienen que lidiar con mucha presión. Es posible que Ande y Kerem simplemente estén siendo amables y profesionales el uno con el otro. O quizás, como muchos esperamos, esta sea la chispa que encienda de nuevo la llama del amor. Solo el tiempo dirá. Mientras tanto, disfrutemos de este momento emotivo y sigamos apoyando a Ande y a Kerem en sus carreras individuales. Y por supuesto, sigamos luchando por la protección de los animales, una causa que ambos defienden con tanta pasión. En resumen, Ande Erçel fue conmovida profundamente por un discurso sincero y emotivo de Kerem Bürsin en un evento benéfico. Kerem elogió el trabajo de Ande en la defensa de los derechos de los animales y compartió una historia personal que tocó el corazón de todos los presentes. Este gesto ha reavivado las esperanzas de los fans de la pareja, quienes sueñan con una posible reconciliación. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta noticia tan emocionante. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación entre Ande y Kerem? ¿Qué les pareció el gesto de Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos. Pero esperen. Que la cosa no termina aquí. Porque como buenas sabuesas del chisme, hemos estado investigando a fondo. Y tenemos más detalles, muchos más detalles. Vamos a desglosar cada instante de este encuentro, analizaremos las miradas, los gestos, todo. Porque sabemos que ustedes, mis chismosos de corazón, quieren saberlo todo. Primero hablemos del evento benéfico. No era un evento cualquiera, no, señor. Se trataba de una gala de alto nivel, con la asistencia de numerosas celebridades turcas, empresarios influyentes y defensores de los derechos de los animales. La alfombra roja brillaba con vestidos de alta costura y trajes elegantes, pero la verdadera estrella de la noche era, sin duda, la causa que los reunía a todos. La organización benéfica, llamada Paws of Hope, lleva años trabajando incansablemente para rescatar, rehabilitar y encontrar hogares para animales abandonados en Turquía. Tanto Ande como Kerem han apoyado esta organización en el pasado, donando fondos, participando en campañas de concienciación y, lo más importante, usando su influencia para amplificar el mensaje. Ahora volvamos a la llegada de Ande y Kerem al evento. Por supuesto, llegaron por separado. No íbamos a esperar que llegaran agarrados de la mano, ¿verdad? Aunque en el fondo muchos lo deseábamos. Ande lució un vestido espectacular, un diseño elegante y sofisticado que resaltaba su belleza natural. Los fotógrafos se volvieron locos al verla, disparando flashes por todas partes. Ande, siempre profesional, posó con una sonrisa radiante y respondió algunas preguntas a la prensa. Kerem, por su parte, optó por un traje clásico, impecable y masculino. También se mostró muy amable con la prensa, pero se notaba que estaba un poco más reservado de lo habitual. ¿Estaría nervioso por ver a Ande? ¿Quién sabe? Durante la primera parte de la gala, Ande y Kerem evitaron cruzarse. Se movían por el salón, saludando a otros invitados, participando en conversaciones y disfrutando de la cena. Pero como dicen, el destino es caprichoso y tarde o temprano, sus caminos se cruzarían. Fue durante la proyección del vídeo cuando la tensión comenzó a aumentar. Las imágenes de animales maltratados, abandonados y necesitados conmovieron a todos los presentes. Se escuchaban sollozos en la sala y se veían lágrimas rodando por las mejillas de muchos. Ande, como dijimos antes, se emocionó profundamente.
Ella es una gran defensora de los animales y le duele profundamente ver el sufrimiento que padecen. Y entonces llegó el momento del discurso de Kerem. ¡Ay, Kerem, Kerem! ¡Qué manera de tocar el corazón de todos! Su historia sobre Ansel fue simplemente maravillosa. Contó cómo encontró al perro abandonado en la calle, desnutrido y asustado. Lo llevó a su casa, lo cuidó, lo alimentó y le dio todo el amor que necesitaba. Con el tiempo Ansel se convirtió en su mejor amigo, su compañero inseparable. Kerem describió la personalidad juguetona y cariñosa del perro, sus travesuras y sus momentos de ternura. La historia era tan vívida y conmovedora que muchos de los presentes no pudieron evitar derramar lágrimas. Pero lo que realmente destacó fue la forma en que Kerem habló de Ande. Se notaba la admiración y el respeto que sentía por ella. No solo elogió su trabajo en la defensa de los derechos de los animales, sino que también destacó su calidad humana, su generosidad y su gran corazón. Dijo que Ande era una inspiración para él y para muchos otros. Estas palabras obviamente impactaron profundamente a Ande. Y luego Ande subió al escenario para agradecerle. Ese momento fue épico. La forma en que se miraron a los ojos, ¡ay, Dios mío! Se podía sentir la electricidad en el aire. Era como si el tiempo se hubiera detenido y solo existieran ellos dos en ese momento. Ande le agradeció a Kerem sus palabras y le dijo que siempre había admirado su pasión y su compromiso. Se abrazaron brevemente, pero ese abrazo valió más que 1000 palabras. Después de este momento, la atmósfera en la gala cambió por completo. Se podía sentir la esperanza y la emoción en el aire. Los fans de Ande y Kerem, que estaban presentes en el evento, no podían creer lo que estaban viendo. Algunos incluso se atrevieron a acercarse a ellos para felicitarlos y expresarles su apoyo. Ande y Kerem por su parte se mostraron amables y accesibles, pero trataron de mantener la calma y la discreción. Sabían que cualquier gesto podría ser interpretado como una señal de reconciliación y no querían alimentar falsas esperanzas. Pero claro, las redes sociales no perdonan. Los vídeos y las fotos del evento se viralizaron rápidamente, inundando las plataformas con comentarios y reacciones de todo tipo. Los hashtags #AnkerForever y #Ande y Kerem juntos otra vez se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans de la pareja expresaron su alegría, su esperanza y su deseo de que Ande y Kerem volvieran a estar juntos. También hubo algunos comentarios negativos, por supuesto, de personas que no creen en la reconciliación o que prefieren verlos con otras parejas. Pero la gran mayoría de los fans se mostraron optimistas y confiados. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de este encuentro? ¿Significa que Ande y Kerem van a volver a estar juntos? Es difícil decirlo con certeza. Como dijimos antes, la vida de las celebridades es complicada y tienen que lidiar con mucha presión. Es posible que Ande y Kerem simplemente estén siendo amables y profesionales el uno con el otro. O quizás, como muchos esperamos, esta sea la chispa que encienda de nuevo la llama del amor. Solo el tiempo dirá. Pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que existe un cariño y un respeto mutuo muy profundo entre ellos. Y que a pesar de todo lo que ha pasado, siguen conectados por una causa que les apasiona a ambos, la protección de los animales. Este encuentro en la gala benéfica ha sido un momento emotivo y significativo, que ha reavivado las esperanzas de los fans de la pareja. Y aunque no sabemos qué depara el futuro, podemos seguir disfrutando de este momento y apoyando a Ande y a Kerem en sus carreras individuales. Además, quiero añadir un pequeño detalle que me ha llegado de mis fuentes cercanas. Parece ser que, después de la gala, Ande y Kerem fueron vistos saliendo juntos del evento. Subieron al mismo coche y se dirigieron a un destino desconocido. ¿A dónde fueron? ¿Qué hicieron? Eso es un misterio que tendremos que resolver. Pero sin duda es una señal de que la relación entre ellos sigue siendo cercana y especial. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que no todo es chisme y farándula. La causa que reunió a Ande y a Kerem en la gala benéfica es muy importante y merece nuestro apoyo. Los animales necesitan nuestra ayuda y debemos hacer todo lo posible para protegerlos y brindarles un hogar seguro y amoroso. Así que si tienen la oportunidad, donen a organizaciones benéficas que trabajen por el bienestar animal, adopten un animal abandonado o simplemente difundan el mensaje de la importancia de la protección de los animales. Juntos podemos hacer la diferencia. Finalmente quiero agradecerles a todos por ver este vídeo.
Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta noticia tan emocionante. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación entre Hande y Kerem? ¿Qué les pareció el gesto de Kerem? ¿Qué opinan de la causa de la protección de los animales? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos. Y que viva el amor.